Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Dice San Luis María Griñón de Montfort: nada hay entre los hombres que nos haga pertenecer a otro más que la esclavitud. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre que la esclavitud voluntaria, según el ejemplo del mismo Jesucristo, que por nuestro amor tomó la forma de esclavo, y el de la Santísima Virgen María, que se llamó a sí misma sierva y esclava del Señor. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de las ondas de la amplitud modulada, 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, 720 en la ciudad de Cusco. También para los amigos que nos ven a través del canal 27 UHF, tanto en la Ciudad Blanca como en la Ciudad Imperial. O aquellos que prefieren seguirnos a través del internet, nuestras páginas web, nstv.com, nsradio.com y también nuestros canales de YouTube, NSE-TV Radio, NSE-TV Perú. Algunos nos contactan a través del portal de Gloria TV y otros prefieren hacerlo a través del Facebook. Nuestros dos Face son NSE Radio, NSE TV. Y allí puedes, para seguir este programa, puedes poner el hashtag NSE junto a ti, como figura en alguna de las esquinas de nuestra pantalla. Saludo muy cordial para todos, agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo hoy le estaremos acompañando el profesor Edward y quien les habla, Randy. Edward, bienvenido una vez más. Gracias, amigo Randy, por la invitación una vez más aquí, unidos para tocar temas en honor a nuestro Señor. Así es, temas que muchas veces son temas punzantes. Ustedes saben que nosotros buscamos tener una actualidad que nos vaya formando, sobre todo en estos ambientes que hoy están tomando cuerpo. Hace ya algunos años, concretamente 50 años, proféticamente hablaba de estos tiempos quien próximamente, muy próximamente, en el mes de octubre, será ya San Pablo VI, un auténtico profeta y un auténtico mártir. Él, si bien no vivió el martirio cruento de dar la vida en forma sangrienta, sí que tuvo que sufrir, y sufrir mucho, y dio su vida de una manera mucho más dolorosa tal vez que el hecho de que le corten la cabeza. Cuando el próximo San Pablo VI escribe la encíclica Humane Vitae en 1968, recibe sin duda un auténtico ataque que lo lleva a sufrir demasiado. Tanto así que no hay otra encíclica después de Humane Vitae, es decir, Pablo VI en cierta forma vino a decir, duró 10 años más su pontificado, hasta el 78, y prácticamente vino a decir lo que tenía que decir, ya lo dije y lo dicho, dicho está. No voy a aclarar, ni voy a dar marcha atrás, ni voy a decir nada. Y eso es un poco lo que vamos a analizar hoy, ¿no? Solamente 7 obispos del sínodo de 1967, solo 7 obispos de los casi 200 que participaban expresan, podríamos decir, su sí por la vida y no a todo lo que es el aparato anticonceptivo. Una cosa muy fuerte para aquella época, pero que nos pone también en marca de lo que hemos vivido después, ¿no? Sí, en realidad
justo en estos tiempos en que la Santa Iglesia, con la luz del Espíritu Santo, a través del pontificado del Beato Pablo VI, eleva como estandarte la vida en esta hermosa encíclica que acertadamente viene para estos tiempos en los que se despliega en desbandada toda esta liberación pro-abortista en contra de la vida, que inició precisamente por esos tiempos de los años 50, años 60, y que marcadamente ha ido calando en declive dentro de toda la sociedad mundial. Precisamente la Iglesia Católica y Dios mismo, pues a través de su Santa Madre Iglesia, pone las pautas necesarias y saca la banderita blanca y dice: es acá, es por acá, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. Gracias a nuestro Beato Pablo VI por esta hermosa encíclica que nos deja patentes de verdad cuál es el camino que debemos seguir para vivir conforme a la luz del Evangelio. Así es, y muchos dirán, bueno, pero la Iglesia tiene que meterse en estos vericuetos. Eso lo vamos a ver después de nuestro primer bloque, el bloque del Santo del Día. Una vez que lo escuchemos, despacito y con calma nos vamos a meter en esta realidad. La Humane Vitae, solo 7 obispos se declaran a favor de la vida en ese sínodo, podríamos decir, en un tanteo, en una suerte de encuesta que quiso hacer Pablo VI antes de publicar la Humane Vitae, y luego las consecuencias. No se vayan, seguimos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 30 de julio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Pedro Crisólogo. Crisólogo significa el que habla muy bien. Este santo ha sido uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica. Nació en Imola, Italia, y fue formado por Cornelio, obispo de esta ciudad, por el cual conservó siempre una gran veneración. Este santo prelado lo convenció de que en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos reside la verdadera grandeza y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. Pedro gozó de la amistad del emperador Valentiano y por supuesto de la madre de este, Plácida, y por recomendación de ellos los dos fue nombrado arzobispo de Ravenna, la ciudad donde vivía el emperador. También gozó de la amistad del Papa San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo de Ravenna había en esta ciudad un gran número de paganos y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos que cuando él murió ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en esta capital. A la gente le agradaban mucho sus sermones y por eso le pusieron el sobrenombre de Crisólogo, o sea, el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. Sabía explicar muy claramente las principales verdades de la fe. A ratos se entusiasmaba tanto mientras predicaba que la misma emoción le impedía seguir hablando y el público se contagiaba de su entusiasmo y empezaban muchos a llorar. En los 2 meses más calurosos del verano dejaba de predicar y explicaba así jocosamente a sus oyentes el porqué de esta determinación. En este tiempo de calores tan bochornoso no los predico o no les predico porque ustedes se apretujan mucho para escucharme y con estas temperaturas tan altas llegan los ahogos, los trastornos y después le echan toda la culpa de ello a mis sermones. La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves era capaz de resumir las doctrinas más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 451. San Pedro Crisólogo, nuestro santo para el día de hoy.
Y ahora sí, fíjense, el titular que lo hemos tomado de la página de Religión en Libertad dice: Pablo VI y Humane Vitae, solo 7 obispos le apoyan contra la anticoncepción. Entre ellos estaba, sin duda, el arzobispo de Cracovia, Monseñor Karol Wojtyła. Pablo VI publica la Humane Vitae el 25 de julio de 1968, un año controvertido como para hacer la publicación de una encíclica semejante, porque no nos olvidemos que estaba ese mayo justamente del 68, en donde una juventud exaltada por ciertos intereses, no propiamente por intereses propios, salía a las calles de París y decía: prohibido prohibir. Y al beato Pablo VI se le ocurre lanzar 2 meses después la Humane Vitae, en donde no es que prohíba, sino que pone los marcos o el parangón de cómo debe ser la sexualidad. Habla de una paternidad responsable, habla de una anticoncepción que no puede ser vivida por los cristianos, porque, y ni siquiera por el mundo o por la humanidad entera, porque es sin duda un meterse en el ámbito de la vida humana. Y justamente ya estamos en camino de esos 50 años de la Humane Vitae, lo hemos vivido el 25 de julio pasado. Y por eso queremos un poquitito repasar esto. Una encíclica tal vez de las más controvertidas que ha tenido ningún pontificado, por el rechazo que se encontró, no solo de fuera, sino en el mismo pontificado, en el mismo episcopado. Medio siglo después, el texto del beato Monseñor Gilfredo Marengo ha analizado, medio siglo después del texto del beato Pablo VI, se mostró profético y sigue siendo igualmente polémico. Monseñor Gilfredo Marengo ha analizado los archivos vaticanos y acaba de publicar un libro con numerosos datos que rodearon el texto, los borradores, las consultas de Pablo VI y quienes apoyaban o no un texto con el que finalmente salió a la luz. Andrea Tornelli publica alguno de ellos en este reportaje en Vatican Inside. Humane Vitae y el último sondeo secreto de Pablo VI. En octubre de 1967, durante el primer sínodo de los obispos celebrado en el Vaticano, Pablo VI le pidió al cardenal secretario de Estado que solicitara pareceres sobre la contracepción en vista de la publicación de la encíclica que ya tenía pensada. De los 200 obispos que estaban presentes, solo 26 respondieron por escrito. De ellos, la mayor parte dijo estar a favor de algunas concesiones con respecto a la píldora. Los que se opusieron fueron solo 7. Pero el Papa Montini, el beato Pablo VI, que ya había decidido no someter el argumento a la discusión conciliar y ya había escuchado los pareceres de una comisión de expertos que se expresó a favor de la apertura, no halló elementos para cambiar la postura hasta entonces mantenida por sus predecesores, y promulgó pocos meses después Humane Vitae. En julio, el 25 de julio,
ha hecho ya 50 años, aunque sin otorgarle la infalibilidad como algunos hubieran querido. Pero claro, o sea, hay que tener en cuenta que aunque Humane Vitae no tenga la infalibilidad dada por Pablo VI, sin duda es un documento mayor, es un documento que deja las cosas en claro de tal manera que la Iglesia siempre ha mantenido esa postura a favor de una vida que no solamente se quita o se maneja, por decirlo de alguna manera, a través del aborto, porque muchas veces nos encalden, sino que es que la anticoncepción pone la ruptura y pone sin duda esa cultura de la muerte dentro de la familia. Claro, yo leyendo un poco esto y solo se me viene a la mente frases del Santo Evangelio como entrad por la puerta estrecha porque ancha es la que conduce. El cristiano es aquel que está llamado a nadar contracorriente, contra la corriente vertiginosa de este mundo que quiere arrastrarnos precisamente a la cultura de la muerte, como bien nos lo decía San Juan Pablo II. Y el Papa Pablo VI precisamente planta estas directrices dentro del marco del Evangelio. El cristiano es aquel que está llamado a vivir en consonancia con esa gran verdad, estar abiertos a la vida. Y es impresionante cómo ya en este tiempo encuentra él esa lucha, pues, y hasta dentro de la misma iglesia, ese nadar contracorriente. Solo 7 obispos, es impresionante que le hayan apoyado y hayan dado ese no rotundo a la píldora de la contracepción, sabiendo y comprendiendo a la luz de la verdad lo que se avecinaba, pues que era todo este terrible daño que ha causado en la sociedad esta manera de ver las cosas. Tengamos en cuenta un poquitito, porque es importante meditar. Tal vez muchos de ustedes se pregunten, pero ¿por qué la anticoncepción está mal? Yo no estoy quitándole la vida a nadie. Cuidado, eso es lo que pensamos. Después vamos a ver la realidad, pero al margen de esa realidad, ¿por qué, por ejemplo, tampoco podría utilizarse un condón, que es un anticonceptivo que aparentemente no le hace daño a nadie? Hay que tener en cuenta, y esto es un punto que lo hemos dialogado ya en los programas en que estuvimos tocando el tema del noviazgo, hay que tener en cuenta que el amor es una donación total. Y yo no puedo decirle a una persona, mira, yo me doy plenamente, sí, es un sí para toda la vida, pero mi fecundidad es mía y tu fecundidad es tuya, yo no la quiero. O por lo menos no la quiero cuando no la quiero, y la quiero solo cuando la quiero. Y tenemos que ponernos de acuerdo a ver cuándo vamos a querer ser fértiles o cuándo no vamos a querer ser fértiles. Eso rompe de lleno el amor, y por eso comienza esa catarata de destrucción del matrimonio. Comenzará allí esa concepción incluso divorcista, porque claro, ya no hay un amor pleno en la entrega, y por lo tanto ya el matrimonio empieza a verse devaluado, porque el amor matrimonial, ese amor conyugal, que podríamos decir es el top del amor entre dos personas humanas, se ve resquebrajado por una entrega egoísta de decir, yo te doy hasta aquí, pero esto no te lo doy, es mío. Y además, digamos que se confunde la palabra amor con la búsqueda del placer por el mero placer. Se confunde. Entonces comenzamos a tergiversar las cosas. Entonces pienso que, ok, sí, yo te amo, pero resulta que en este momento no me siento preparado para que nos abramos a la vida, así que nada, recurramos a esto. Y allí es donde se coarta de verdad una de las
de las dimensiones esenciales del amor, que es la vida. El amor da vida y está siempre abierto a la vida. Cuando quitamos esa realidad, pues precisamente es donde entramos en esos errores. Y fijémonos también en una cosa que puede ser interesante. Alguno dirá, bueno, pero entonces, lo que muchas veces hemos preguntado, ¿cuántos hijos hay que tener? No, aquí no estamos diciendo que usted tenga tantos o cuales hijos. Tampoco estamos diciendo de que cada vez que usted tenga una relación matrimonial, de esa relación tenga que haber como fruto un hijo, pero sí que debe haber una apertura a la vida en el sentido de que yo no puedo poner una barrera a esa entrega total que puede desembocar en una concepción. Pero hay una cosa que sí es cierta. Yo tengo la capacidad, y Pablo VI habla de ello en la Humanae Vitae, yo tengo la capacidad de, a través de la paternidad responsable, decidir y decir, bueno, yo ahora creo que tengo que espaciar los hijos. ¿Cómo? Pues a través de lo que la naturaleza nos ha dado dentro de los ciclos de fertilidad, de los cuales ya hemos hablado incluso bastante con Jordi. No vamos a profundizar mucho en ello, pero lo quiero dejar claro porque Pablo VI en ningún momento se cerró tampoco a esa posibilidad que comenzaba también a tener un auge grande, porque varios matrimonios católicos, entre ellos el matrimonio Billings, veían una realidad y decían, aquí está la auténtica solución, porque es Dios en definitiva el que decide y a quien le dejamos la puerta abierta, y nosotros con nuestra inteligencia decidimos si, digamos, espaciar, no tener relaciones cuando sabemos que hay una probabilidad alta de embarazo, pero dejamos la puerta abierta a que si Dios ve que nuestro juicio no es un juicio recto, pues podamos tener un hijo que no va a ser un hijo no deseado, sino que es un hijo, bendición de Dios, que viene en este momento y nos muestra el camino que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que es una cosa completamente distinta a eso que se nos pone hoy, ese pobre niño que ya incluso en el vientre de la madre es un no deseado, como si hubiese categorías humanas. Sí, es precisamente esa cerrazón a la vida lo que nos hace pensar de ese modo. Estar abiertos a la vida es donarnos, y de esa donación mutua, pues Dios infunde el don de la vida. Un hijo es un regalo de Dios, como bien ha dicho Randy, es un don que el Señor da. Y al mismo tiempo uno comienza a contrastar pues las realidades que hay en el mundo entero de tantas familias que desearían tener este don, y entonces hay otras que más bien se les da el don y pues precisamente lo rechazan. Entonces la familia siempre tiene que estar abierta a la vida, como bien nos lo ha dicho nuestro beato Pablo VI en esta hermosa encíclica. Porque estar abiertos a la vida es estar unidos a Dios, definitivamente. Y ser copartícipes de esa creación. Por eso el hombre procrea, no reproduce como los animalitos. Los animalitos se reproducen, pero el hombre no, el hombre procrea. Fíjense que en este sondeo sinodal, durante este primer sínodo, Pablo VI le pide al cardenal Jean Villot que enviara una invitación a todos los padres sinodales para que le enviaran una reflexión, como lo hemos dicho. Sin embargo, respondió solamente poco más del 12% de la asamblea, que tenía unos 200 obispos. En un arco temporal del 9 de octubre hasta el 31 de mayo, el 9 de octubre de 1967, porque los sínodos siempre se hacen en octubre, hasta el 31 de mayo de 1968, poco tiempo después de que ocurrieran los hechos de aquel mayo del 68, y
poco tiempo antes de que el Papa publicara la encíclica. La mayor parte de los que expresó su parecer estaba a favor de ciertos métodos contraconceptivos. Solamente 7 pidieron que el Papa se pronunciara para insistir en que eran realmente ilícitos. Las razones que estaban, ¿quiénes se pronunciaron en contra de la anticoncepción? El obispo estadounidense Fulton Sheen, de felicísima memoria, y que próximamente, Dios mediante, estará en los altares, obispo de Rochester. El cardenal Santos de Manila, el cardenal Tapuoni, patriarca de Antioquía de los sirios, el cardenal Siri de Génova, muy nombrado en aquella época, incluso en varios cónclaves, se ha sabido después por la historia de que ha tenido, como quien dice, muchos adeptos para haberlo visto en la silla pontifical, pero el Espíritu Santo decidió otra cosa. El obispo Atipeti de Verápoli en India, el vicario apostólico Halt de la Araucanía en Chile y el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Entre los que se pronunciaron en sintonía con la intención de Pablo VI, solamente Wojtyła fue más allá de la simple petición de que un futuro documento del magisterio insistiera en lo que Pío XI y Pío XII habían afirmado. El futuro Pablo VI envió, presentado como votum, el nombre de los obispos de Polonia, el llamado Memorial de Cracovia, y decía: el fastidio por las posiciones conservadoras surge en la primera parte del memorial, en donde se muestra la insatisfacción por que ellas argumentan sobre el valor del magisterio eclesial natural, con un énfasis especial sobre la continuidad infalible de su enseñanza. Son 2 los elementos críticos expresados. El primero tenía que ver con el método. No se podía dar por descontado que el rechazo de la contracepción perteneciera definitivamente al magisterio de la Iglesia ordinario, infalible, precisamente porque el Papa había considerado necesario volver a examinar el problema. La observación identificaba el límite de las posiciones de la minoría que, dado por descontado el perfil autoritativo de las enseñanzas eclesiales ya producidas, consideraban sustancialmente inútil cualquier enfoque sobre la cuestión que fuera más allá de la mera repetición de los datos tradicionalmente presentes en el patrimonio doctrinal de la Iglesia. Y aquí vemos un juego que siempre ha tenido que darse. Es decir, las 2 posturas, riqueza por parte de la Iglesia también, ¿no? Aquello así, porque es así, porque siempre ha sido así, y aquellos que dicen, cuidado, veamos cómo es esto, porque todavía no ha sido jamás definido como algo que sea de fe. Es cierto, y hay algo que es real. El magisterio siempre ha sido unánime en la enseñanza sobre la vida, con lo cual podemos decir ya la infalibilidad está dada por la tradición de siglo tras siglo. Pero cuando un papa pregunta, está un poco diciendo, bueno, esto, dada la realidad que estamos viviendo, es así, y la respuesta sigue siendo un sí.
que es lo bello de los Mater Vitae. Porque claro, algunos dirán, es que la iglesia tiene que actualizarse, que es lo que propone la otra parte, ¿no? La otra parte de, mire, si ya ahora Dios le dio la inteligencia al hombre para que invente algo que modifique los ciclos de la mujer, actualicémonos. Pero resulta que allí el magisterio tradicional, el de siempre, ve claramente que el hombre se está poniendo donde no debe, que es un poco lo que sucede también ahora con todo esto de decir, bueno, la fecundación in vitro sí, la fecundación in vitro no. Muchos han querido decir, bueno, pero es algo que abre las puertas, pero es que el magisterio de la iglesia siempre fue claro, yo no puedo jugar con la vida de un ser humano. Y entonces aparece toda esta realidad en un marco de mucha tensión, pero también que necesita la claridad del magisterio que dará el beato Pablo VI a través del Humanae Vitae, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y por más que nosotros, bueno, nos actualicemos y lleguemos a las altas esferas de la tecnología y de la medicina y de tantos elementos de la ciencia que se nos ofrecen hoy en día, los que nos decimos realmente cristianos, los que nos llamamos realmente católicos, estamos llamados a vivir pues la enseñanza que nos ha dejado Cristo el Señor en su Evangelio y en su magisterio eclesial. Recuerdo las palabras de nuestro cardenal venezolano, el cardenal Urosa. Él siempre nos repite, la iglesia vive, se renueva y crece. La iglesia vive, y lo pone en primera connotación, está siempre abierta a la vida. Esta vida no está en discusión, se renueva, es cierto, de acuerdo a los tiempos, actualiza de pronto algunos elementos, pero siempre manteniendo el sí a la vida. Y precisamente este sí a la vida es lo que le hace crecer en la gracia, crecer en el amor a Dios. Nuestro santo padre, el beato Pablo VI, encontró realmente mucha oposición al él promulgar esta gran encíclica, pero el Espíritu Santo, que es siempre fiel, nos indica cuál es el camino que debemos seguir a pesar de todo lo que, de todas las contraposiciones que tengamos a nuestro alrededor. El camino pues está marcado, es de la luz y hay que seguirlo, Ya nos diría el Señor, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. A ver, ¿quiénes son los que escuchamos el llamado? Ese es un punto clave. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Te sientes dentro del grupo de los escogidos y te sientes con la fuerza suficiente para luchar a favor de la vida a pesar de todo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos junto a ti.
Pues fijémonos que en ese marco, en un momento, vuelvo a repetir, muy difícil, todo el Concilio Vaticano II que ya había pasado, toda la fuerza sinodal que comenzaba en ese 1967, un marco que nos llevará a ese prohibido prohibir del mayo del 68 en ese París, con esa juventud y con otros movimientos que se unen luego, y todo un ambiente que ya mostraba hacia dónde quería caminar la humanidad. La humanidad quería, por decirlo de alguna manera, una libertad que jamás estuvo dentro de los parangones de la libertad que el ser humano tiene por naturaleza. Hoy justamente hablando con un joven me decía, bueno, pero es que Dios nos ha hecho libres para decidir sobre el bien y el mal, y esa no es la libertad No, pues. a la que Dios nos ha llevado. Y es justamente en ese marco de querer volver a buscar una libertad que no nos pertenece, en donde el beato Pablo VI, que en un primer momento, y es curioso, lo dicen un poco los documentos que recoge este libro, pensaba publicar la encíclica para para mayo del 68, una cosa que algunos dirían, pero ¿cómo así, no? O sea, justamente para el 9 de mayo del 68, el 9 de mayo se fija la fecha para el 23 de mayo del 68. Y no, la providencia, a través de algunas consultas y algunas traducciones que se van haciendo, pide que se estudie un poco más ese texto que en un primer momento se daba, y Pablo VI, viendo esa realidad, vuelve a reanalizar. Pero había cosas que eran muy importantes. El texto no tenía que tener, por decirlo de alguna manera, claros oscuros. La posición tenía que ser clara. Y es algo que tal vez incluso hasta a nuestro Señor Jesucristo le costó lo que le costó, su claridad. Sí. O sea, cuando el Papa se decide a ser un seguidor de Cristo sin glosa, encuentra siempre aquellos que decidan crucificarlo como lo crucificaron a Cristo. Encuentra posición, realmente, sí, cuando nos decidimos de una vez a vivir de verdad una vida cristiana conforme a la luz del Evangelio, pues encontramos oposición. Recordé un pasaje muy hermoso del libro del Eclesiástico. Hijo, cuando te preparas para servir al Señor, prepárate para la tentación. Capítulo 2, muy hermoso, y precisamente de eso se trata el Papa cuando manda revisar una vez más. Él quería revisar elementos que ya estuvieran claramente pronunciados para no dar pie a inequívocos o incertezas en la interpretación de este texto cuando ya estuviera leyéndose dentro de todo el marco eclesiástico, precisamente para que no hubieran ni luces ni sombras, sino que resplandezca realmente la luz de la vida, que es lo que siempre la Iglesia ha pronunciado firmemente en su magisterio de más de 2000 años. Y tengamos en cuenta que esto incluso, o sea, que la Iglesia hable de temas de moral es propio de la Iglesia. La Iglesia no se mete en política, la Iglesia no va a decir nunca a este candidato o este otro candidato, o miren,
esta política o esta otra política. Da sí, claramente, como lo ha hecho, y sobre todo podríamos decir en este último siglo, lo ha hecho a través de su magisterio, da lineamientos. Por eso surge lo que luego se llamó la doctrina social de la Iglesia, en lo que es materia de economía, en lo que es materia de sociología, en cómo encaminar a esta sociedad a través de un ambiente de concordia y de un ambiente que no haga explotar al ser humano como si fuese una cosa. Y claro, la Iglesia siempre se pronuncia cuando entra en juego algo. La vida del ser humano, la vida natural y la vida sobrenatural, es decir, algo que provoque una muerte, pero una muerte del alma. Y es el problema que surgía en este momento con la anticoncepción. Es decir, el hombre está jugando a decir, yo soy, en definitiva, el que decido. Y fijémonos que aquí hay un punto también que es importante analizar. La anticoncepción, que tenía en aquellos momentos sus primeros representantes en esa píldora, encuentra en un primer momento una preocupación grande a nivel de medicina, porque muchas mujeres con esos primeros anticonceptivos perdieron la vida. Luego se va mejorando, se van dosificando las cantidades, ensayo y error, ¿no? y lamentablemente aquellas mujeres que perdieron la vida con la anticoncepción fueron, y perdón la expresión, como ciertos conejillos de India, ¿no? Pero aún así, esa anticoncepción no deja de ser nociva para la mujer. Y hoy en día no deja de ser nociva para la mujer y no deja de ser contraconcepción. ¿Por qué? Porque hay algo que también hay que tener en cuenta. Los métodos anticonceptivos, como lo hemos dicho muchas veces, tienen distintas funciones. Primero, hacer que el moco cervical impida la penetración de los espermatozoides. Si eso falla, una segunda alternativa, que el ciclo de la mujer sea alterado y la mujer no ovule. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el cuerpo puede dejarse engañar durante un periodo, pero habrá un momento que dirá, aquí algo está fallando, muchachos, no hagamos caso a esto, y la mujer sigue ovulando. Y luego, ¿qué sucede? Segundo paso, si la mujer ovula de todas maneras, hagamos que ese niño que ya viene caminando por la trompa de falopio para implantarse en el útero de su madre, no se pueda implantar. Ahí tenemos ya una contraconcepción, ahí tenemos, aunque podríamos decir en tamaño microscópico, tenemos un auténtico aborto. Esto la Iglesia lo tiene en cuenta, por eso Pablo VI pidió a un grupo de especialistas que dieran datos y que pusieran, en el tapete sus posiciones, pero toma claramente la posición de la vida, porque todas estas argumentaciones mostraban claramente hacia dónde íbamos con la píldora anticonceptiva. Y lo otro es que independientemente del uso secundario de la píldora, hay una intención primaria, que esa intención primaria, bueno, es lo que principalmente Dios ve. Dios mira la intención del corazón, ya cuando el acto está realizado, bueno, ya. Pero, ¿qué fue lo que previamente sucedió para llegar a ese punto? Entonces, tendríamos que analizarnos nosotros cuáles son los sentimientos, cuáles son los pensamientos, qué es lo que me motiva a mí a actuar de este modo, a buscar el uso de esta píldora, a introducirla aquí dentro de mi vida conyugal. ¿Cuáles son los intereses que realmente me mueven a mí a orar de este modo? Entonces podría decirse que la anticoncepción
antes del uso de la pastilla ya está implantada acá. Aquí y aquí, y en el acá, corazón. En la mente y en el corazón. Así Exacto. es, así es. Claro, porque tengamos en cuenta otra cosa, también lo hemos dicho cuando hablábamos de los ciclos de fertilidad de la mujer, no son métodos anticonceptivos, cuidado. Es algo que ayuda a espaciar los embarazos porque por motivos, por razones graves, se ve que es necesario en este momento no traer un niño al mundo para que, digamos, podamos pasar ese momento, un momento de salud dentro de la mujer, un momento de una economía que verdaderamente es muy frágil, y entonces, claro, eso me permite a mí tomar una decisión de decir, bien, vamos a espaciar los hijos. Pero cuidado, la mentalidad anticonceptiva no puede meterse tampoco dentro de estos, entre comillas, métodos que me permiten a mí espaciar a los hijos, lo que usualmente conocemos como métodos naturales. A mí no me gusta utilizar justamente esa palabra porque corremos el riesgo de caer en esa mentalidad anticonceptiva de ver los ciclos de fertilidad como una posibilidad de anticoncepción, que no la es. Que no la es, sino que precisamente por el estar en la dinámica del matrimonio, nosotros de común acuerdo podemos, a la luz de la fe, del amor, en la oración, decidir, ¿verdad? Siempre con Dios en medio, con Dios en medio, decidir cómo estamos en este momento, qué está pasando, cómo va nuestra relación, cómo va el marco de nuestra vida familiar. ¿Es posible? ¿Será que nos permitirá Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros por este tiempo? Y en consecuencia, pues tomar las decisiones siempre unidos y estando abiertos a la vida. Pero es un método en el cual no entran elementos de fuera, elementos terceros que de algún modo podrían causar algún daño en la mujer, irían en perjuicio de la mujer y en consecuencia, bueno, de nuestra relación misma familiar y también principalmente en la relación con Dios. Pero el uso de la píldora, ahí es donde está la otra posición, esa es la otra clave. El uso de la píldora ya es como un elemento añadido tercero a nuestra relación que coarta esa posibilidad y nos cierra completamente al don de la vida. Y cuando recurro pues a este método, resulta que ya eso ha sido internalizado pues acá, principalmente, independientemente de las razones que yo le quiera dar. Puede ser de pronto razones económicas, puede ser razones sociales, en nuestra relación razones de salud, pero fíjate iba a decir la incoherencia que puede haber en esto, ¿no? O sea, por una razón de salud, que puede ser, por ejemplo, una razón de salud psíquica de la mujer en ese momento, que tiene que ser grave, suficientemente grave como para tomar una determinación de espaciar un hijo, yo me cierro a la vida y le causo un daño mayor, porque con la anticoncepción también está claro los desequilibrios emocionales y psíquicos que producen estas píldoras. El alto riesgo de cáncer de mama, el alto riesgo de otros tipos de cánceres, cáncer de hígado, por ejemplo, y tantas otras cosas. Y entonces uno dice, vamos a ver, me pones por parangón la salud de tu mujer y por otro lado la estás matando de otra manera. Esas son las incoherencias que queremos poner, que fue lo mismo que pasó con el pecado original. O sea, la mujer dice, no, solamente nos prohibió del árbol del bien y del mal, pero resulta que mira ese árbol y dice, era sabroso, se lo veía apetitoso y además muy bueno para adquirir inteligencia, y comió. Sí. Y entonces uno dice, ¿vas a decidir algo que te va a matar y te parece bueno? Sí, porque a mí me parece que esto es lo que quiero hacer. En el fondo, estamos cerrados a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos sucede, ¿no? Sí,
Sí, definitivamente pensamos, nos cerramos de pronto a vivir uno de los elementos primordiales del amor verdadero, que es la entrega en el sacrificio. Por más que de pronto en algún momento dado de mi vida yo tenga que tomar una decisión que implica sacrificio y en consecuencia en mostrar el amor que siento en primer lugar por Dios y en segundo lugar por a mi familia y el amor por la vida, entonces me cierro y pues ya entro en una actitud egoísta. ¿Ve? Eso se ve apetitoso, se ve chévere, se ve agradable a la vista, al gusto, démelo. Nada, démelo. Y no miro pues las consecuencias que vienen detrás. Es lo que es precisamente esa misma actitud pues la que va moviendo pues a la amplia sociedad de hoy, la puerta ancha de la que hablábamos. Así es, se nos fue el tiempo, ahora sí que se nos fue. Bien, pues vamos a rezar, si te parece, las 3 Ave Marías. Ponemos las intenciones de todos nuestros amigos que nos están viendo o nos están escuchando, y pongamos también como intención que podamos conseguir que nuestra sociedad comprenda esta realidad magisterial que ha cumplido hace muy poquitito ya 50 años. La vida humana va mucho más allá de ser una decisión de los hombres. La vida humana forma parte de una decisión de Dios. Así que, digámosle un sí, pero un sí rotundo. Vamos ahora entonces a decirle a la Santísima Virgen: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por esta oportunidad y este momento tan agradable. Y a todos ustedes darle las gracias también a José Antonio, que ha hecho posible que pudiéramos estar juntos. Y recuerden, en el fondo son los corazones de Jesús y de María, aquel que eres, el camino, el camino, la verdad y la vida, los que quieren estar junto a ti.